13 con 5 minutos a estas horas en Ciudad Capital y en la República, con una temperatura en Asunción de 28 grados. Jornada un poco más agradable que los días anteriores. 13 con 5. Arrancamos nuestra primera edición en esta jornada de miércoles, mitad de semana. Hoy es 26 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Juan, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? El saludo también para toda la teleaudiencia. Tenemos, como siempre, mucha información para ir compartiendo con ustedes y lastimosamente algunas para nada positivas. En este caso, estamos hablando de una nueva víctima del feminicidio. Actuó con muchísima hazaña este hombre de unos 24 años. Estamos hablando, señora, de la quinta víctima de feminicidio en lo que va del año. Estas cifras que alarman, que preocupan, que por sobre todo duele a la sociedad paraguaya. ¿Qué nos está pasando? Es la pregunta que nos hacemos. Vamos a estar contándoles todos los detalles de esta investigación que está en curso también, compañeros. Así mismo, Fernanda, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, otro tema destacado, tenemos que hablar del tema del coronavirus, porque ya se confirmó el primer caso en Brasil, otros casos todavía por confirmar en Chile. Es inminente la llegada, dicen las autoridades médicas, por eso dicen que ya están preparadas para contener, digamos, a los pacientes eventuales. Bueno, ¿estamos realmente preparados nosotros como paraguayos para...? Es la pregunta. Sí. Lo que nos complica el dengue, ni me quiero imaginar lo que puede ser entrando todavía en una temporada de frío, que es el tiempo propicio para la propagación de este virus, ¿eh? Y hoy es miércoles de ceniza. Antes de ir a la efeméride, quiero recordar esto, porque con la misa y la imposición de la ceniza, la feligresía católica arranca Cuaresma, que este periodo justamente de preparación rumbo a la Semana Santa, y el Domingo de Resurrección, que es el evento más importante de la feligresía católica. De esta manera, reiteramos, arranca también Cuaresma. Pero vamos a comenzar, como es habitual, recordando nuestro efemérides de hoy. ¿Qué pasó un día como hoy, 26 de febrero? Pero en este caso vamos a remontarnos al año 2014. Un ingeniero civil, y estas imágenes, si ustedes estuvieron observando en esa época, se van a acordar. Un ingeniero civil y 3 obreros fallecieron asfixiados en un pozo de 30 metros de profundidad que cavaron en busca de oro en la zona de Paso Yobay, departamento del Guairá. La tragedia ocurría 25 kilómetros al sur del centro de esta ciudad, donde había un pozo de 30 metros que fue cavado buscando este metal precioso. Un motor sumergible empleado para la extracción de agua acumulada dejó de funcionar y en el intento de repararlo quedaron atrapados. Los obreros que trabajaban en la improvisada mina se introdujeron al pozo para tratar de sacar al ingeniero, aunque uno a uno fueron perdiendo el conocimiento, se asfixiaron y también cayeron al agua, por lo que nadie más se animó a bajar. Esto ocurría un 26 de febrero del año 2014. ¿Y cómo está el tiempo a estas horas? ¿Cómo se viene también en el transcurso de la tarde-noche? Y mirando ya rumbo al fin de semana, Fernando nos cuenta. Actualizamos los datos del tiempo que nos dice meteorología, porque tenemos actualmente un clima bastante agradable en Asunción, Gran Asunción, 28 grados 6, la temperatura actual, un cielo escasamente nublado, misma sensación térmica la que tenemos a estas horas, pero sí, se siente mucho más también todo lo que tiene que ver con el fresco por el viento que presentamos. 29 kilómetros por hora, girando en sector suroeste, una humedad bastante baja en comparación a otros días de esta semana, 43%. Durante esta tarde, ¿qué va a pasar? Cielo nublado, por lo pronto no se pronostican algunas precipitaciones. La temperatura que iría variando entre los 31 a 28 grados. Durante horas de la noche sí ya va a descender de los 26 a 20 grados, mismo cielo nublado. Y durante la madrugada de mañana la temperatura iría variando de 20 a 17 grados. Hablamos de climas muy frescos, señora. Es por eso también que queremos saber qué va a pasar en los próximos días. Para el jueves, 17 grados de mínima, 32 de máxima, lo que decíamos también, temperaturas bajas al amanecer y un cielo nublado. Misma condición para el viernes, ya en las puertas del fin de semana, 18 grados de mínima, 33 de máxima.
El sábado 19 de mínima, 34 de máxima. Por lo pronto cielo nublado el que se tendrá en Asunción y Gran Asunción y otros puntos también de nuestro país. Y para el domingo 21 grados de mínima, 35 de máxima. Y es momento de ver la pizarra de cotizaciones, cómo están las monedas que habitualmente tienen cierta injerencia con nuestra economía, Juan. Vamos a ver cómo se cotiza el dólar a esta hora de la siesta. Está en baja según las cotizaciones. Se vende a 6.280 y a la compra está en 6.230. El euro a la compra 6.900, a la venta 7.150 guaraníes. El peso argentino a la compra 73 guaraníes, a la venta 85. El real brasileño a la compra 1.370, a la venta 1.430. Suman y siguen los casos de feminicidio. Ayer reportábamos uno a la tarde-noche en vivo y en directo acá en C9N con una víctima, una mujer de 41 años en manos de su pareja, un joven de 24 años. Tremenda esta historia. Y en lo que va del año ya son cinco pruebas más de que tenemos falencia en el diálogo, la tolerancia y el verdadero entendimiento de la convivencia. Y la pregunta es, y de hecho vamos a abordar con una especialista, con la jefa de la Dirección de Atención a Víctimas de la Violencia Familiar acá en nuestro bloque de entrevistas. La pregunta es, ¿los feminicidios son realmente previsibles al tratarse de algo que pasa entre cuatro paredes? ¿Se puede prevenir? ¿Es previsible? No sabemos si es a causa o a consecuencia de la salud mental de la gente, la cuestión emocional, o es una cuestión que, bueno, se puede ver desde otra arista. Vamos a charlar, conversar y vamos a hablar también de qué está haciendo la policía al respecto. Un tema que me alarma. Y la siguiente historia me alegra porque, quien más que menos, hasta los extranjeros disfrutan de un rico refrescante con este calor bochornoso en Paraguay, de un rico tereré. Sí, bueno, les cuento, el rescate de lo nuestro. Se realizó hoy la Feria del Tereré, en la semana que pretende mantener más en vigencia una de las costumbres paraguayas más importantes. El tereré, bien paraguayo, no es como aquel del otro lado de la frontera que están imponiendo el mate frío, no, se llama tereré y es paraguayo. Bueno, la primera información ya nos lleva hasta delitos económicos. La tenemos a la compañera Blanca López con esta historia. Marcaba funcionario del Congreso, pero era taxista a la vez. Era incompatible por los horarios, porque estaba haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Blanca López, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos, audiencia de C9N. Bueno, es una historia que empieza con una denuncia anónima en la Fiscalía Anticorrupción a cargo del fiscal Rodrigo Astigarribia. ¿Cuál era la denuncia? La denuncia era que Luis Alberto Coronel había sido comisionado a la Cámara de Diputados, tenía un horario para cumplir, pero que él marcaba y se iba a trabajar en un taxi de la parada número 12 de la ciudad de Lambaré. Se inició las pesquisas, fue comunicado al Departamento contra Delitos Económicos y Financieros, se montó vigilancia y finalmente se ordenó la detención. Pero ¿quién es Luis Alberto Coronel? Es un ciudadano paraguayo, nacido en el año 1967, está con más de 50 años de edad. Él es funcionario del Crédito Agrícola de Habilitación. Por resolución, desde el 31 de enero de 1992. El 14 de enero del 2019, el gerente general del Crédito Agrícola de Habilitación dispuso su comisionamiento
a la Cámara de Diputados, específicamente del 2 de enero del 2019 al 31 de enero del mismo año. El 30 de diciembre del 2019, el gerente general del Crédito Agrícola nuevamente resolvió el comisionamiento del 2 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. ¿Cuál era su horario? De 8 a 14 horas. Ahí se tienen los relojes biométricos y él llegaba puntualmente a las 8 de la mañana, ponía el dedo, marcaba y aparentemente salía por otro lugar. Investigamos cuál era el lugar donde él prestaba servicios en la Cámara de Diputados y nos dijeron que estaba en la Secretaría Administrativa. Nos fuimos a la Secretaría Administrativa y nadie le conocía a Carlos, absolutamente nadie. Ya luego del operativo hicimos esa consulta. También hablamos con el jefe de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados y nos dijo que él no cobraba salario de la Cámara de Diputados y que estaba a cargo del secretario administrativo de la Cámara Baja. Esto es lo que decía el fiscal Rodrigo Estigarribia en relación al procedimiento de detención de este sujeto. El Ministerio Anticorrupción recibió una denuncia anónima de una persona que manifestaba que supuestamente un funcionario de la Cámara de Diputados se desempeñaba como taxista. Sobre la base de ese hecho realizamos las pesquisas correspondientes y conjuntamente con el Poder Judicial que emitió la orden, también participación de la Policía Nacional, la Dirección de Delitos Económicos y el Ministerio Anticorrupción logramos este resultado, ¿verdad? Porque fue un trabajo previo de varias semanas donde se hicieron trabajos de inteligencia y también seguimiento de esta persona para colectar elementos de sospecha y hoy finalmente nos constituimos aquí para verificar si esta persona ha marcado o no y estamos llevando esos datos objetivos. ¿Cuál es la carátula del caso? Y en principio, según lo que tenemos hasta ahora, tenemos sospecha de cobro indebido de honorarios y estafa. ¿Él era conocido acá de la gente? ¿Hace cuánto tiempo que él estaba destinado a la Cámara de Diputados? En la constitución que dice hoy, la mayoría de las personas no lo conocían. O sea que no le conocían, pero desempeñaba funciones supuestamente. ¿A qué se expone este supuesto funcionario? Y tenemos una pena de hasta 5 años por la estafa. ¿Él hace cuánto tiempo que marcaba aquí en la Cámara de Diputados? Y eso vamos a determinar ahora. Pero tenemos elementos que serían unos años ya, ¿verdad? Pero hay que empezar ahora la investigación formalmente, ¿verdad? Él tiene a su disposición todos los elementos y vamos a colectar esos datos para finalmente sacar una conclusión sobre el tiempo. Detenido, por ejemplo? Él tiene una orden de detención. Esta mañana el Ministerio Público, por parte de esta representación, cree que es un hecho bastante grave, ¿verdad? El cobro indebido de honorarios y también la estafa. Y ordené la detención como agente fiscal y la Policía Nacional hoy cuando vino acá procedió a la detención y está a disposición de la Policía Nacional actualmente. ¿Cuánto era su salario? Vamos a determinar. Creo que aproximadamente serían 2.500.000 guaraníes. ¿El salario mínimo que hace tiempo le estaba cobrando? Sí, esos datos ahora vamos a colectar para llegar a una conclusión después. Pero quiero resaltar por último que cuando llegué acá el director de Recursos Humanos prestó total colaboración con la investigación. ¿Verdad? Me proveyó todos los datos y que él tenía instrucciones de que sea quien sea que se tenía que hacer el procedimiento y esas fueron las instrucciones que él recibió. ¿Hay otros casos, doctor, o es la única denuncia que usted ha recibido? Personalmente es la que yo tengo, ¿verdad? Y en este sentido quiero instar a las personas que hagan su denuncia al Ministerio Anticorrupción, que las denuncias son anónimas, este es el ejemplo. Yo no sé quién hizo la denuncia, el Ministerio no sabe quién hizo la denuncia, pero es la cabeza para iniciar un proceso, ¿verdad? Funcionario público anexo taxista. En realidad él cobra, según nos dijo, hablamos con Julio Cabrera, el director de Recursos Humanos, Carlos, de la Cámara de Diputados, y nos dijo que él desconocía la función exacta que él cumplía en la oficina de la Secretaría Administrativa y que él estaba a cargo del licenciado Mauricio Aguilera, quien es el secretario administrativo. Cuando hay sesión de la Cámara de Diputados, está el presidente en el medio, uno de los secretarios está a un lado y el otro de los secretarios está al otro lado. Sería el que está a la izquierda, el licenciado Mauricio Aguilera, pero está de vacaciones.
Ya. Fuimos y esta oficina acá de recursos de delitos económicos, ya es un auditorio más o menos. Blanca. Es una oficina pequeñita, Carlos, la oficina, y el funcionario me dijo que no le conocía. Sí. Blanca, te quiero hacer una consulta, con esto cerramos. A ver, la decisión de remitirlo al Congreso Nacional no pasa por el director administrativo del Crédito Agrícola. Ahí tuvo que haber alguien, algún congresista, algún diputado que pidió, que solicitó, que gerenció su traslado. O sea, digo, el director de una institución pública, de la nada, él no dice, no, yo quiero que Blanca López se vaya hoy al Congreso, a la Cámara. Alguien le tuvo que haber pedido. Ahí hay que buscar el origen. ¿Quién le pidió? Y su salario sería de aproximadamente 2,5 millones. Sí, de arriba, quisimos hablar también con porque el presidente del Congreso ya ordenó un sumario. Y de hecho, te cuento que primero preguntaron a la gente de la Fiscalía quién era este señor. Sí. Y inmediatamente averiguaron quién era y ya directamente se retiró el comisionamiento. Es decir que él, cuando se va para ir al control biométrico, ya no sabía que él ya no estaba comisionado a la Cámara de Diputados. Cuando preguntamos al jefe el director de Recursos Humanos, nos dijo que él estaba a cargo del licenciado Mauricio Aguilera, secretario administrativo, que es un cargo sumamente importante. Entonces me fui, Carlos, a la oficina, porque si yo te pregunto, ¿sabes quién es Silvia? Vos me vas a decir, sí, es la productora. Sí. Cuando te pregunto quién es Julia Duarte, vas a decirme, sí, es la productora. O cuando te pregunto por Eugenio Martínez, sabes que es un camarógrafo del canal. Pero ahí había un funcionario que hacía 9 años que estaba y no sabía quién era este señor. ¿Habló el detenido, Lo cierto y Blanca? concreto es que pedimos... Bueno, estamos acá en delitos económicos, llegamos hace aproximadamente 20 minutos porque preguntamos si había alguna posibilidad de hablar con el detenido para que nos dé también su versión. Sí. Sin embargo, bueno, estamos acá pasilleando, casi como en el Congreso, pero no tenemos una respuesta positiva todavía. Si es que quiere hablar con nosotros o no quiere hablar con nosotros. Avisanos, Blanca, por favor, si quiere hablar, con gusto, vamos a escucharlo y después también, y esto para cerrar, Blanca, y gracias por tu tiempo, buscar también después al director administrativo del Crédito Agrícola para poder saber por qué lo comisionó o por qué lo comisionaba cada año. Arrancaba el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre. Ahí está el taxi. Ahí queda el taxi detenido. Él dejaba a 2 cuadras de la Cámara de Diputados. Sí. Y se iba caminando. después, posteriormente, tomaba su taxi para ir a trabajar en el taxi. No para lo cual se le estaba pagando. En realidad no sabemos cuál era el cargo realmente, porque al ir a la oficina administrativa, definitivamente vimos que no había lugar para un alfiler más ahí. Bueno, esperamos por ahí, si quiere hablar, con gusto, ¿eh? Si podés gerenciar ahí, ofrecerle el espacio, vamos a estar pendientes, ¿eh? Avísanos, por favor. Hasta luego. Dale, gracias, Blanca, gracias. Bueno, en instantes, más detalles de lo que pasó, el hallazgo terrible de las 2 mujeres muertas en un auto. Vamos a tener minutos nada más en vivo y en directo desde la zona del Alto Paraná. Y después de la pausa, compañeros, vamos a hablar acerca del feminicidio. Asusta, preocupa. El año pasado, las cifras tremendas, alarmantes. Este año ya son 5. Y el caso de ayer me sorprendió cuando
obtuve más detalles de qué manera este joven terminó matando a la mujer. En general, Carlos y Fernanda, también los niveles de violencia, no Claro. solamente los casos que terminan en feminicidio. Sí, se Estamos viralizó hablando en estos días claro, un video en un video. conocido shopping Sí. donde alguien denuncia, filma. La gente va reaccionando, Sí. las mujeres van reaccionando, pero falta todavía hablar en este caso de qué pasa por la cabeza de estas personas. Porque estamos hablando de que cada vez suman y siguen casos de violencia, como decía Juan, pero también hechos que se concretan y que terminan lastimosamente con una mujer asesinada con mucha sangre. Así mismo, bueno, después de la pausa. Después de la pausa, ya regresamos. Bueno, estos son los casos más recientes de violencia contra la mujer. El caso de ayer en Luque, una mujer de 41 años asesinada en manos de un hombre de 24 que después de cometer el hecho fue detenido por la policía, confesó el crimen, prácticamente la degolló. El caso de la indígena que está siendo investigada, que fue encontrada detrás de la terminal de ómnibus, literalmente descuartizada y parte del cuerpo en una mochila. Se está investigando los presupuestos para saber si realmente reúne o no las condiciones. Todo apunta a que sí, si es un caso también de feminicidio. Y para hablar de este tema, porque realmente nos preocupa y nos alarma por las estadísticas del año pasado y por lo que está ocurriendo ya en estos 2 primeros meses del año, hemos invitado a la oficial inspector Nilda Ruiz de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar de la Policía Nacional, que es, a ver, la institución más cercana, más rápida a la que una víctima familiar o alguien que conoce del caso acude. Es el primer soporte que debería de tener la víctima de violencia intrafamiliar y también preguntarnos como sociedad qué nos está pasando. Oficial inspector, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos Troche. Un placer estar en este programa. Bueno, el caso más reciente es el de ayer. Con esto, ¿cuántos ya suman en este año de acuerdo a la estadística oficial? 5 casos. Oficialmente son 5 casos de feminicidio solamente de este año, de enero hasta a la fecha. Que son ¿Hay 5 otros casos. también que se investigan bajo sospecha que podría aumentar la cifra? Sí, hay otros casos. Normalmente, como el año pasado, por ejemplo, tuvimos 37 casos, eran en el Observatorio de la Mujer. Resulta que muchas veces nos reúnen los presupuestos para que se considere un caso de feminicidio, por ejemplo, ¿verdad? Se hace una investigación y ya posterior se determina. Hay veces que sí reúne y ya en el momento ya se puede determinar que es un caso de feminicidio. Entonces, 2019, 37 casos confirmados. 37 casos confirmados. Desde el Observatorio de la Mujer es lo que se mantiene la estadística. La pregunta, usted que tiene experiencia en el manejo de víctimas, Sí. el tema del feminicidio, que ya la instancia final Sí. de algo que arranca habitualmente con Sí. violencia, estamos hablando del entorno de la círculo de- familia, sí. exactamente. ¿Son realmente hechos previsibles, oficial? Yo creo que sí, que de repente ya parte ya de la familia misma, ya el tema es porque es el estado mental, digamos, de muchas personas es lo que conlleva a realizar este tipo de hechos. Ya sería lo que para el último, digamos, el último tipo de violencia que realizan en todo ese círculo de violencia que estaba siendo sometida a la mujer.
En este año, los primeros meses, ¿tenés una idea de más o menos cuántas denuncias a la policía, porque también están las otras instancias, llegó para la denuncia, soporte, intermediación? En lo que es Asunción, yo tengo lo que es la estadística de Asunción, que tenemos varias unidades de división de atención a víctimas, ya aprovechando que estoy en el canal, que es la división de violencia de la sexta, séptima, novena, 15 y ahora la segunda. De hecho, cualquier policía está en condiciones de recibir y derivar después. De hecho que sí, toda la Policía Nacional está en condiciones, pero las divisiones de violencia, de repente tenemos mayor, la infraestructura está preparada, digamos, para atender este tipo de casos. ¿Y cuál es el promedio? O hablando de promedio, por día, por semana, de casos de violencia, de denuncias. En Asunción tenemos casi 300 casos solamente de este año. Asunción. ¿En 2 meses? En 2 meses. 300 casos de violencia, oficialmente, ¿verdad? Solamente de Asunción. A nivel país supongo que debe ser muchísimo más. Solamente estamos hablando de Asunción. De Asunción. Muchísimo. Es mucho. ¿Qué implica la denuncia de violencia? ¿Violencia solamente física o también incluye la verbal, incluye la psicológica? La violencia intrafamiliar, hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Que es la violencia física, la violencia psicológica, y ahora con la nueva ley, que es la ley integral contra la mujer, que es la ley 5777, hay otros tipos de violencia, que es la violencia telemática. ¿Eso cómo se llama? La violencia telemática. Telemática. ¿En qué consiste? La violencia telemática sería, es más para que se especifique un poco más, ¿verdad? Sería tipo por los medios sociales, ¿verdad? El tema de las redes sociales. De las redes sociales. Si yo ataco, agredo a una mujer con la que tengo una cierta relación a través de las redes sociales. Hay muchas personas que utilizan las redes sociales para de repente denigrar, para denigrarle, para amedrentarle de repente, ¿verdad? Entonces, eso se consiguió con la nueva ley, ¿verdad? Que es la ley 5777, ¿verdad? Y también el tema del artículo 50, que es la del feminicidio, ¿verdad? Que es la mayor cantidad de años, ¿verdad? De pena privativa de libertad para las personas que cometen este tipo de hechos, que es de 10 a 30 años. Te decía, me preocupa porque con esa legislación uno pensó, bueno, la sanción va a ser mucho más severa. Estamos hablando hasta ¿cuánto? 30 años de 30 años de prisión. Bueno, esto va a tener un efecto disuasivo, pero al final no pasó nada, los casos se están aumentando. Evidentemente no pasa por una cuestión de coerción hacia la persona. Resulta que muchas veces las mujeres, aunque hoy en día se animan más a realizar la denuncia, pero muchas veces son víctimas de violencia y no se animan a realizar la denuncia. Entonces uno no puede tener conocimiento de lo que ocurre en las 4 paredes. También le insto a los vecinos, de repente, o a personas, ya sean los centros de educación, hospitales, a los vecinos en general, de que si tienen conocimiento de estos tipos de hechos de violencia, que hagan su denuncia. A veces uno no quiere realizar la denuncia porque es famoso, no se quiere meter porque es problema ajeno. Te voy a interrumpir porque en estos días se publicó en las redes sociales, no compartimos por una cuestión de privacidad nada más, de una mujer que filmó en un shopping cuando le estaba atacando. Usted habrá visto el video. La que filmó hizo la denuncia, consta en la policía, pero finalmente la víctima no hizo la denuncia. Entonces yo como vecino por ahí veo que la esposa de un vecino está siendo sometida físicamente, me voy denuncio y la señora no ratifica. Al final, ¿cómo queda esa historia? No, y sigue, eso igual, no importa que la víctima no haga la denuncia. Importante, igual, no importa que la víctima no haga. No importa la que policía víctima... igual sigue la investigación. Sí, se sigue, y la fiscalía también se sigue la investigación. No necesariamente tiene que ser la víctima. Yo, por ejemplo, en mi unidad muchas veces llegan personas que no, digamos, no son víctimas de violencia en forma directa, sino algún familiar, ya sea hermana o inclusive vecinos, ¿verdad? Entonces se animan a hacer la denuncia, pero falta más todavía. De esas 300 personas en promedio que se recibió en estos 2 meses, ¿la mayoría o en su totalidad tiene que ver con agresiones físicas o también aparecieron otros casos de violencia? Física y psicológica. Física y psicológica, y también el tema de las amenazas de muerte. Y de estas 300, ¿cómo están siendo asistidas? ¿Qué pasó con ellas?
Y todas no solamente la policía actúa, ¿verdad? Están los otros organismos del Estado, que es Fiscalía, son los juzgados de paz, la Defensoría, el Ministerio de la Niñez y ¿Pero la ustedes le dan Adolescencia. seguimiento? Nosotros le damos seguimiento, sí, le damos Porque seguimiento. el gran problema en estos casos de la denuncia, cuando una mujer realmente se anima a denunciar lo que todos los días nosotros estamos promoviendo de los medios de comunicación, a que hagan la denuncia, a que no callen, pero a veces es es la detonante para el agresor para terminar de una violencia física a un caso de feminicidio. Sí. Y en muchos de los casos el victimario tenía orden de restricción, tenía prisión domiciliaria, violó todo, se fue y mató a su víctima de turno. Entonces, al final la otra persona, la mujer que está viendo, dice, no, yo denuncio y voy a terminar como ella. Ese es el temor que hay, oficial. Sí, de hecho, siempre, no solamente ahora, no solamente porque ahora aumentó la cantidad de años de prisión, ¿verdad? Que las personas tienen miedo, como en principio dijo, ¿verdad? Igual siempre hubo ese temor. Sí. ¿Por qué? Porque la mujer muchas veces es un poco más sumisa que el hombre, ¿verdad? Y tiene miedo a hablar o a contar sus problemas muchas veces, entonces es difícil también en esa situación de repente actuar. Claro, porque yo sé que no es una responsabilidad total, sí en parte la policía, que es una cuestión interinstitucional, el soporte de la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía, el juzgado, una cuestión interinstitucional del Estado, que es el responsable de proteger a esa víctima. Si el Estado no le puede proteger, menos va a ser el entorno. Entonces existe otra vez el miedo de no denunciar. ¿Entendés? Por eso a veces de estos casos que hubo hecho en lo que después finalmente se descubrió que el victimario tenía orden de restricción, tenía arresto domiciliario, tenía todo. El caso de Pilar, ¿se acuerda la docente? Que tuvo que llenar de cámaras su casa porque la fiscalía le pedía evidencia visual. Y bueno, llenó de cámaras la casa. ¿Para qué le sirvió la cámara? Para firmar su muerte. Este es el caso, me decía, ¿de qué organismo es? Observatorio, resúmenes de casos de violencia que afectan a niñas, adolescentes y mujeres indígenas, que es otro tema muy preocupante también, porque finalmente a veces ya por su condición misma y son mucho más vulnerables, 12, 13 años, 10 años, son sometidas a vejámenes, a abusos sexuales, y el caso de la niña que apareció muerta. ¿Cómo maneja la policía el tema de las niñas indígenas, por ejemplo, oficial? Se trabaja con el tema de la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? Y también el tema de INDI, ¿verdad? Porque que ellos tienen una condición muy especial. Porque tienen una condición especial por el tema de que son... Su propia legislación. Sí, tienen su propia legislación, todo, pero sí también, igual que como otros tipos de personas, o sea, que como otras personas víctimas. que son víctimas, pero que no son indígenas, el mismo tratamiento se les da. ¿Ustedes tienen recibieron casos de niñas indígenas ahí en la policía? En mi unidad, al menos no, aún no, ¿verdad? De personas indígenas aún no tuve ningún tipo de denuncia en mi unidad, que es en la división de la 7ª. Y con relación al tema de la familia, que es muy importante, porque habitualmente uno ve a una hermana, una prima con el ojo morado, moretones, ¿qué tiene que hacer? ¿Reunir a la familia, evaluar, hacer la denuncia, radicar? ¿Cuál es el conducto? O para una mujer que está siendo víctima y quiere proteger su integridad, ¿dónde tiene que acudir? ¿A qué teléfono llamar? ¿Cómo hacemos, oficial? Como usted dijo en principio del programa, es la Policía Nacional, es la primera institución que acude al llamado de emergencia, ¿verdad? Puede llamar directamente al 911, ¿verdad? Que 24 horas, ellos derivan, de acuerdo al lugar donde está siendo víctima la persona de violencia, ellos derivan al patrullero que hace patrulla aleatoria en esa zona, que ellos se manejan por cuadrante. Entonces derivan ellos el pedido de auxilio y ellos acuden inmediatamente hasta el lugar. Tienen que llamar inmediatamente al sistema 911. Cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia intrafamiliar tiene esa posibilidad de realizar la denuncia, ya sea en forma telefónica, para que el personal pueda acudir y verificar, ¿verdad?, en qué situación se encuentra la víctima y se le pueda asistir. Usted habló algo al arranque de la cuestión psicológica, psiquiátrica. De acuerdo también a la experiencia del año pasado y esto
y esto que tiene que ver con los 5 casos de este año, la mayoría de los victimarios, Sí. ¿usted cree pasa por una cuestión de trastorno? ¿O por ahí una persona normal también puede despertar ese tipo de carácter violento? ¿O es una cuestión ya consuetudinaria que ya viene con antecedentes de violencia? Yo creo más, en mi opinión particular, ¿verdad? Que estoy hace 2, casi 3 años, ¿verdad? Como jefa en la división de violencia y veo constantemente esos tipos de casos. Es más, como le dije en principio, es por la familia. Empieza, muchas veces son hijos de personas que son mamá y papá, ¿verdad? Que el papá le agrede a la mamá, ellos están viendo eso y terminan las criaturas, ¿verdad? Una vez que son adultos cometiendo ese tipo de hechos, ¿verdad? Lo correcto sería que no, ¿verdad? Claro. Pero como están en ese círculo de violencia, terminan siendo violentos. El hombre y la mujer terminan siendo una mujer sometida. ¿Por qué? Porque ve que la mamá se calla, que la mamá es tipo que normaliza esa violencia y entonces vuelve el hombre a ser el agresor y la mujer la agredida, porque constantemente ve. Yo le suelo decir a las víctimas cuando llegan a mi unidad, ¿verdad? Que mi opinión, ¿verdad? Para mí todo tipo de violencia está mal. Pero en mi opinión particular, la violencia psicológica es mucho peor que la física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejan secuelas irreversibles muchas veces en la persona, ¿verdad? Porque como le dije, vive en un círculo de violencia y termina siendo violento el hombre y la mujer violentada y a veces también violenta, ¿verdad? Ese círculo de violencia que ya desde la niñez, si uno termina preguntándole los antecedentes, no antecedente policial, sino antecedente en cuanto a violencia, ese ciclo de violencia, uno se va dando cuenta de que ya desde hace tiempo, bueno, estaba viviendo. Claro, esto significa, no en todos los casos, obviamente hay excepciones, que un hijo golpeado termina siendo después un marido golpeador. Y una hija que padeció de los golpes de la mamá, termina siendo una esposa sometida. Es mi opinión particular, por los casos que yo suelo tener en mi unidad, y yo también voy sacando... Pero entonces, para finalizar la entrevista, y gracias por su tiempo, un hombre golpeador o un hombre violento, no solamente la cuestión física, sino psicológica, no es que despierta de la noche a la mañana y es un hombre con esas características. Es una persona que ya viene con episodios de violencia. Ya tuvo una novia que ya se quejó porque fue violento, una anterior, es un patrón que va repitiendo. Es lo que yo veo, ¿verdad? Yo como jefa, que también constantemente recibo capacitaciones referente a los casos de violencia y también por lo que estoy viviendo, digamos, cada día en mi unidad, ¿verdad? Y veo en las otras unidades y veo también las noticias a nivel país, ¿verdad? De que la mayoría de los casos es porque siguen ese patrón de violencia empezó en la familia. Por eso siempre digo que la salud mental muchas veces va en decadencia. Y también otra cosa también que quiero aprovechar que estoy en el programa, como dije, que me gustaría, ¿verdad?, que las personas hagan su denuncia, no necesariamente la víctima, ¿verdad?, si es que no se anima a hacer, los familiares, los vecinos, pero de que no digan, ese no es mi problema porque es el problema del vecino, no me quiero meter. Hay que meterse. Justamente el lema hoy de este año del Ministerio de la Mujer es métete, ¿verdad? Entonces hay que meterse. ¿Por qué? Porque hay que evitar este tipo de hechos ya en lo posible. Realmente, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente nos deja una interesante reflexión. Ya incluso lo habíamos conversado con nuestra productora en jefe acá, de hablar sobre la salud mental del paraguayo y de la paraguaya también, en sentido, a nivel país. Lamentablemente esta república no tiene una política de salud mental. Hay mucha gente muy mal en la cabeza, aunque eso no justifica los hechos de violencia. Aclaro, es un crimen, es un hecho repudiable, hay que denunciar. Usted, mujer que está del otro lado de la pantalla, padece ese tipo de sometimiento, denuncie. Familia, vecinos, denuncien. No hay que permitir, porque esa agresión puede terminar en un feminicidio. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación y cualquier momento espero vamos a estar conversando de nuevo. Muchas gracias. La oficial inspector Nilda Ruiz, de la Dirección de Atención a Víctimas de la Violencia Familiar de la Policía. Juan.
Bueno, y tenemos más información, tenemos que hablar de que por ahora las autoridades están unidas por los cuidacoches, esto en base a un programa que tienen para sacarlos de las calles. La disposición de la Intendencia de Asunción de pedir el desalojo de los limpiavidrios y cuidacoches sigue siendo motivo de análisis para poder llevar a la práctica. En la sede del SNPP se realizó una reunión interinstitucional entre ministros del Poder Ejecutivo y el Intendente. Al término de la misma se esbozaron acciones que podrían solucionar esta problemática que genera opiniones divididas en toda la comunidad. Y 2 allanamientos se realizaron en el Alto Paraná, siguiendo con las investigaciones en torno al asesinato de 2 mujeres que se registraba ayer en la zona de Hernandarias, del cual resultaron víctimas 2 mujeres, madre e hija. La primera diligencia se efectuó en una residencia ubicada en el kilómetro 11 Mondaú de Ciudad del Este. Esta es la propiedad que habría sido el lugar en el que las mujeres debían hacer trabajos cuando desaparecieron. Supuestamente eran trabajos de limpieza, sin embargo después abandonaron la vivienda que les pertenecía a estas 2 mujeres en Presidente Franco y ya nada se supo de ellas. Este inmueble estaba desocupado. Los investigadores hallaron en el sitio 2 celulares que quedaron incautados y que serán sometidos a pericias técnicas. Después se realizó un segundo allanamiento ya en la vivienda de la joven fallecida, ubicada en el distrito de Presidente Franco, donde los investigadores levantaron otros indicios para saber cuál es el trasfondo de este crimen. Se vienen las urnas electrónicas, el TSJE firmó contrato con las empresas proveedoras. Se realizó la firma del contrato entre el TSJE y la empresa Magic Software Argentina en consorcio con la firma paraguaya Excelsis para el alquiler de 15.000 máquinas de voto, cuyo monto total por dicho servicio es de más de 21 millones de dólares. Un total de 3.000 máquinas de votos ya se encuentran realizando el trámite aduanero para llegar a depósito de la justicia electoral entre hoy y mañana. Y con mucha hazaña, lo que ya hablábamos y adelantábamos, una mujer de 42 años fue asesinada por un hombre. Esto se registró en el 4º barrio de la ciudad de Luque. Una mujer de nacionalidad argentina que fue identificada como María Fátima fue la víctima de este trágico suceso. El supuesto autor hasta el momento y principal sospechoso, su compañero de trabajo Jorge Emanuel Ramos López, de 24 años, con quien aparentemente mantenía cierto nivel de relación. La fiscal del caso, Sandra Ledesma, habló luego de que se practicara la autopsia a la mujer. El hombre aparentemente actuó con mucha saña y reveló la manera en la que fue asesinada esta mujer, pareja sentimental del ahora detenido. Además dijo que ya contactaron con el hermano de la víctima y comunicaron al consulado argentino el hecho para que sea llevado el cuerpo al país vecino. Vamos hasta la ciudad de Luque, donde un delincuente asaltó una despensa y terminó baleando a uno de los clientes. El solitario delincuente intentó asaltar y baleó a un hombre de una despensa ubicada en las calles Yataití Corá y Fortín Arce de la ciudad de Luque. Ingresó al comercio como cualquier cliente, compró un cigarrillo y cuando se iba a retirar desenfundó su arma de fuego y reveló sus verdaderas intenciones. El herido estaba a punto de entregarle sus pertenencias cuando el ladrón le dispara en la parte del tórax. Antes de darse a la fuga, llevó todo lo que pudo y realizó otro disparo contra la humanidad del herido. Cámaras de circuito cerrado captaron el momento. Con un piedrazo en la cabeza fue herido un hombre y fue encontrado posteriormente en plena vía pública, ubicado sobre Primer Presidente y Traschaco. El hombre habría protagonizado una gresca con un amigo quien le provocó la herida en la cabeza, según los oficiales intervinientes de la comisaría 12. El herido no contaba con documentos de identidad y esto imposibilitó la identificación. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, fue derivado al Hospital del Trauma.
Y lo habíamos comentado al arranque, hoy oficialmente para la feligresía católica, cristiana, arranca Cuaresma con la imposición de la ceniza en las misas. En la Catedral de Asunción habrá misas esta tarde, ya a las 19. Arrancamos muy temprano el día con las 6 de la mañana, después las 11 y la siguiente que se aguarda es a las 19. También podemos tener en cuenta que en todas las parroquias del país, en diferentes horarios se van a realizar misas y al final de la celebración, como es tradicional, el sacerdote va a imponer la cruz en la frente con la ceniza. Durante la Cuaresma se acostumbra no comer carne roja, especialmente los días viernes, y realizar ayunos. La razón por la que no se come carne en vigilia se debe a que los católicos honran la penitencia de Jesús, que pasó 40 días en el desierto, en ayuno. Entonces es una manera también de sacrificio por parte de los católicos, de los cristianos. Esto nos decían justamente esta mañana en la iglesia algunas de las feligresas que estuvieron acompañando la misa en la catedral. Queremos molestar para saber por qué hoy vino a la iglesia, porque muchos jóvenes niños ya no saben el significado de la Cuaresma. Sí, es muy importante en este día porque nosotros tenemos que creer en el Evangelio. Y hoy justamente eso es lo que nos recuerda, ¿verdad? Que cree y conviértete, crees en el Evangelio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y especialmente a los jóvenes, ¿verdad? Yo le llamo, hay muchísimos jóvenes que sí saben en su corazoncito, pero no practican. Ya no se quieren ni a la iglesia, muchas veces es complicado por el tema, pero hay que darse tiempo. Hay que darse tiempo, y también lo que yo les llamo que no solamente toda esta tecnología que avanza en el celular. El celular, por ejemplo, ya le puede ir legalmente, pero ese momentito con Dios, viste que en el preescolar nosotros aprendemos lo básico, y también en la fe también no es malo, el celular no es malo, es buenísimo, pero lo que tiene que hacer estos jóvenes es priorizar a Dios, Jesucito en primer lugar. Jesucito es porque él no sabe todavía. Jesús niño está acá. Y conocerle desde básico, desde niñito, desde jovencito. Qué lindo mensaje realmente. Amén. Bueno, realmente este tiempo de la liturgia invita principalmente a la conversión y a la práctica del ayuno, la oración y la limosna. Regresamos con la información desde Delitos Económicos. Hay un caso de un supuesto hecho de estafa. Blanca López, adelante contigo. Contra delitos económicos y financieros. Más allá de la detención de un presunto estafador, aquí lo que hay que tener en cuenta también es que muchas personas, por hacer una venta millonaria, muchas veces no se toman el tiempo de corroborar los cheques que se le entrega. Muchos cheques son robados, producto de tortoleros, robos domiciliarios o de oficina, y eso dentro del mercado negro tiene un valor, comisario Bombra. Sí, muy buenos días, su querida teleaudiencia. Así mismo, Blanca, es que nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es que tengan en cuenta lo que están mencionando. Cuando se va a negociar con cheques, podría ser peligroso, especialmente los días viernes. ¿Por qué? Porque los estafadores aparecen los días viernes. Se presentan en los negocios, en los comercios, y piden negociar y depositan o entregan un cheque robado. ¿Por qué? Porque solamente se puede verificar ya el día lunes. Al llegar ese día lunes, uno se encuentra
que ese cheque es robado o es hurtado o es resultado de un robo a mano armada, etcétera. En este caso hay una persona detenida. Sí, en este caso tenemos una persona detenida. Esta mañana se produjo su detención en la zona de la ciudad de Itagua, en Valle Karen específicamente, y se trata de este señor Florencio Martínez Valiente, un ciudadano paraguayo de 54 años de edad. ¿Cómo trabaja este señor? ¿A qué se dedica? Se dedica exclusivamente a la estafa. ¿Cómo? Su modo operandi se presenta con los cheques robados y, como le había explicado, los días viernes, una vez depositado o recibido, le engaña al comerciante, como lo había explicado anteriormente. ¿Por qué? ¿Por valor de cuánto aproximadamente es la estafa? En este caso específicamente ocurrió en Salto del Guairá y la detención se produjo gracias a la orden de detención emanada del fiscal de la unidad penal número 2 de esa ciudad. 50 millones más o menos sacó en mercadería. 50 millones aproximadamente quitó de mercadería en hierros y otros. ¿Y el cheque puso a su nombre o al nombre del titular y falsificó firma? A nombre del titular. Normalmente se presenta al nombre del titular y falsifica la firma. Los cheques robados tienen un costo en el mercado negro, es decir, que el tortolero, si encuentra una chequera, comercia hoja por hoja otra vez. Sí, este es un engranaje, Blanca. Mire que normalmente los tortoleros trabajan de esa manera, u otras personas que se dedican a este tema delincuencial, ¿verdad? Roban la hoja de cheque o la chequera y empiezan a hacer trabajar su engranaje, empiezan a vender de vuelta a esta gente que lo produce en estafa. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, una hoja de cheque? Y realmente no tengo en mente ese valor, pero ellos normalmente lo venden a estafadores. Vamos a ver si podemos hablar con el señor, si él, ¿qué puede decir en su defensa? ¿Cómo está, señor? ¿Qué puede decir en tu defensa? Supuestamente estafaste con cheque robado. Yo no tengo cheque ni chequera. Y aparte por ambas poseyupi, te voy a explicar bien en guaraní porque ambas poseyupi allá ambas potajentia que chaco, hace montó chaco penacha, pero tu no hay problema la camión ya montó hacia Encarnación de Caguazú y se lo para el lugar. Porque ya construcción, hay baja, ya pues nunca de mi vida, pues cheque, dar coya chequera, pero solamente era funcionario de ACEPAR, ahora pero oye, está para y monta para pero o PP. Pero tengo de ella acusando de yo en Salto del Guairape por 50 millones de guaraníes hierro. Dale. Entonces, hoy la conforme se afirma ya la ayuda o se la firma la retirada con mil gustos ahí dispuesto. Salto del Guairape. Hago se la mercadería, porque ya el 10 de febrero pero se la firma y dar retirar. Retirar la cheque. Dar poco iba a vete cheque ese. De retirar la entregar de morir la mercadería. Él es reconocido como la persona que hizo la transacción, comisario. Así mismo es, por eso que salió la captura por esta persona. Es que el fiscal de la unidad 2, el doctor Cristian Bartomeu, quitó una orden de detención por esta persona, quien vive en nuestra zona, la zona central. Se fue hasta la zona del Salto para hacer las transacciones correspondientes y retirar esa mercadería. Bueno, escuchamos también la versión, él dice que no tiene ninguna relación. Vos no retiraste la mercadería, no entregaste el cheque, vos ahí no ni un firma se haya puesto, ni un cédula número, ni un registro número, no me hizo. Con el tema él de profesión. Se solamente camionero, carretas de la Arecoa, camioneta que ya ven tema aquí porque de que tu voy a pagar, se debe dejarla ese camión. Después puede retirar de
si algo que va poner 10 escuelas, como en obrero. ¿No vas a dar el nombre de la persona que te hizo retirar el hierro? No conozco ya al señor. Bueno, escuchamos la versión, compañeros. Mucho ojo a los comerciantes. Hay muchísimos casos de personas que roban chequeras. Luego, esto se comercia en el mercado negro y estafadores utilizan para hacer compras, sobre todo los viernes, en donde ya no se puede certificar si es realmente quien firma es la persona que está haciendo la adquisición. Con ustedes. Muchas gracias por esta información, Blanca. Todavía hay en desarrollo en la zona de delitos económicos. Cambiamos de información, tenemos que hablar de esta noticia que está todavía en desarrollo, un allanamiento a una vivienda en la zona de Barrio Obrero, Juan. Estamos hablando de una importante incautación de marihuana para el microtráfico. Información en desarrollo, ampliamos en minutos. 14:09, ya en instantes vamos a estar desde la zona de Barrio Obrero con este importante procedimiento de la Senat mientras hacemos pausa. Ya venimos. Con 13 minutos, 28 grados la temperatura. Ojo, vamos a hablar del coronavirus. Hay mucha preocupación. Primero se centraba en Asia, Juan. Después migró a Europa. Europa alarmante la situación y ya hablamos de Latinoamérica. Pensamos que íbamos a tardar un par de semanas, pero ya hay confirmación. Ayer hablábamos con los responsables de salud, Carlos, y nos decían podría tardar cerca de 2 semanas la llegada a Latinoamérica. Horas después se confirmaba ya el primer caso en Brasil, en Sao Paulo, Brasil. Ojo, las autoridades médicas piden tener mucho cuidado con la información que estamos difundiendo en, por ejemplo, grupos de WhatsApp, grupos de padres de colegios, sobre todo porque incluso, Carlos, hay mucha gente que confundió Sao Paulo, Brasil, con Hospital San Pablo de Asunción. Imagínate la irresponsabilidad con que está hablando la gente sin tener una mínima certeza. Lo ideal siempre, si tenés alguna duda, recurrir a los medios tradicionales de comunicación, televisión, radio, los diarios digitales, donde vas a encontrar la información certera sobre este tema, porque hubo también casos, ayer leía en los grupos de WhatsApp, principalmente en los grupos de padres, de colegios, donde no, hay un sanatorio privado que se cerró, se bloqueó porque hay una sospecha. No alarmemos. Sí, la situación es preocupante. Hay un caso confirmado en Brasil, hay otros bajo sospecha, pero hay que ser muy prudentes al respecto sobre el manejo de la información. Imagínate, y no crear, Carlos, una psicosis. Estos rumores que circulan se redactan con total certeza supuestamente del vuelo, del paciente y del hospital. Por ejemplo, ayer mencionaban en el cierre de un hospital que fue totalmente desmentido por el Ministerio de Salud, ¿no? Pero ¿qué decía el rumor? Sí, era en Asunción, para nuestra producción, ¿no? ¿Qué decía el rumor? Tal hospital está cerrado. ¿Qué pasa con toda esa gente que tiene familiares internados por otras dolencias? Hay que pensar un poco también en ellos, ¿no? Bueno, esta mañana habló el ministro de Salud, su equipo cercano también en torno a cuál es la expectativa, qué está haciendo Paraguay con relación a este caso, y también hay casos bajo sospecha que está siendo investigado por Salud Pública. La emisión de la alerta sanitaria que hemos hecho en fecha del 23 de enero aproximadamente, se han tomado una serie de medidas que incluyen una intensificación de la vigilancia, particularmente de los puntos de entrada al país, y otras medidas. En ese contexto hemos tenido un caso sospechoso que fue descartado eventualmente, y recordarles que en este momento tenemos otro caso que delinea la descripción de un caso sospechoso que ha tenido un primer laboratorio negativo que va a repetirse en el día de la fecha,
y cuyo resultado tendremos mañana para poder hacer el descarte definitivo del cuadro clínico. Es el único caso que en este momento estamos recibiendo. Es importante también recordar a la ciudadanía, desde esa emisión de la alerta el día 23 de enero, hemos hecho un seguimiento de 45 personas aproximadamente, de las cuales en este momento quedan 9 que siguen en seguimiento. Son todos connacionales que han estado en zona de China continental. Bueno, lo que estamos viendo ahí precisamente en la mesa del ministro Carlos es el equipo que va a usar el personal encargado del laboratorio, de analizar cada muestra que llegue, sobre todo comparar. Para dar como negativo un caso totalmente, se tiene que tener de negativo en los 2 resultados de exámenes. Para dar positivo a un caso, se debe dar positivo en los 2 exámenes que practica el Ministerio de Salud. Es un protocolo internacional que se aplica aquí en nuestro país. Esto es acá. Este es el equipo, ¿no? Este es el equipo que fue presentado hoy en la conferencia de prensa. Porque mucha gente está diciendo, ni siquiera tenemos los trajes especiales. Bueno, el Ministerio ya presentó hoy públicamente para que la gente un poco deje de generar esa psicosis. Lo que sí yo escuché hoy en la radio, en la AM, de que ya hay un desabastecimiento de los tapabocas. Exactamente, incluso subió de precio. Vamos a hablar también un poco más adelante porque, a ver, en este contexto, acá la cuestión de profilaxis siempre es la cuestión del tapabocas, para evitar el contacto, porque es un virus. El tapabocas se indica para el paciente, no para el entorno, para que el paciente no expida esas partículas que contengan el virus. Pero la gente puede decir, no, igual yo voy a usar porque no quiero yo respirar por ahí si estornudó. Si vos sos paciente, no te estás cuidando, bueno, yo voy a tratar de evitar ese contacto. Exactamente. Ayer repasábamos una lista de países que precisamente van a recibir un seguimiento en cuanto a sus viajeros cuando lleguen a Paraguay. Italia, Irán, Japón, Corea y también Singapur y Tailandia. ¿Por qué? Porque estos países tienen una circulación en el aire, nos decía el doctor Sequera. Por ejemplo, Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque no es un país que tenga esa circulación en el aire. Escuchemos lo que decía el doctor Sequera. Uno de los uniformes que se utilizan principalmente cuando se maneja, se va a estar en contacto directamente con el virus, ¿verdad? Una persona enferma, sintomática, con las medidas básicas de ponerse esa persona un tapaboca y uno tomar, no este uniforme, uniforme mucho más simple, ya es suficiente. Pero cuando vamos a sacar la muestra, por ejemplo, cuando vamos a hacer el hisopado nasal y al sacar el hisopo, eso se dispersa unos aerosoles en el aire, lo que son partículas mucho más finas, y ahí sí hay que usar uniformes mucho más parecidos a este, ¿sí? No sabría decirte eso, no sé qué material es, ¿verdad? Pero sí que tiene el nivel de porosidad aceptable como para manejar el virus, ¿verdad? Esto también sirve para el manejo en el laboratorio BCL3. Cuando estamos tocando el virus, los bioquímicos están aislando el virus para poder detectar, ¿verdad? Ahí sí necesitan tomar precauciones de ese tipo. Pero no es para que todo el mundo en las urgencias estén con esto, ¿verdad? Cuando se encuentra un caso sospechoso, ¿verdad? Una definición de caso, se le aísla. Cuando se le va a tomar la muestra hay que tomar este tipo de medidas, y los que van a trabajar con esa muestra van a hacer cultivo viral, van a hacer algún test, si tienen que tener una vestimenta parecida. Bueno, por lo menos estamos tratando de cumplir con los protocolos internacionales. Mucho va a depender también de lo que pasa a nivel regional con relación a la propagación o no. Ojalá. Me preocupa mucho más que nada que comencemos a entrar. Estamos a menos de un mes de arrancar el otoño. Igual Paraguay no suele ser un país con mucho frío, pero es la temperatura apropiada para la propagación de un virus muy similar a la gripe. Entonces, yo creo que ese es el tema que preocupa más ahora a las autoridades sanitarias. Sobre todo, Carlos, estamos diciendo con las autoridades de salud, es muy importante informarse, conocer cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas de prevención precisamente de la enfermedad. Salimos a la calle a preguntar a la gente qué sabe del coronavirus. Esto es lo que dijeron. Señor, ¿usted qué sabe sobre el coronavirus? ¿Coloradino? Sobre el coronavirus. Y un virus que viene ahora con todo. Dengue el que viene ahora. El que tenemos ahora. Sí, así es. ¿Y el coronavirus, señor? Y no sé tanto de eso, pero hacia casa no hay. Y la verdad que todavía no, muy poco se ¿Ya conoce escuchaste todavía. hablar sobre el coronavirus?
Y por la noticia, eso que sí, eso es lo que se escucha. Es un nuevo virus que no tiene tratamiento. Claro. Estaba comentando que hay que atender con los viajes. Con los viajes y eso para... Eso es lo que se dice. Sí, ¿verdad? Sí. ¿En Brasil ya hay un caso? Un caso. En Brasil ya hay un caso. Y tenemos que cuidarnos nosotros también. La verdad, no sabría decirte, por lo menos, la parte técnica no sabría decirte sobre mucho. ¿Pero qué conoce sobre los casos actuales? De aquí nada, solamente lo que reveló a través del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué escuchó de ahí? De unos compatriotas que vinieron de China, que están con síntomas febriles y probable caso de coronavirus, que le están haciendo seguimiento a eso. ¿Tiene esperanza en el ministerio porque pueda contener esto? Sí, por supuesto. Sí, bastante. Hay bastante gente preparada allí para con conocimiento técnico, y ojalá se le facilite también la infraestructura necesaria también para contener esto, y la población en sí también tiene que echar conciencia y apoyar esto. ¿O está al tanto de las noticias? ¿Se va informando con respecto Sí, a... siempre con ustedes. Sí, qué bueno, qué bueno. Con ustedes. Y decime, ¿cuál es su parecer? Que es una enfermedad contagiosa, pero gracias a Dios que todavía no tenemos en nuestro país. Y más que nada lo que sale en las redes sociales. Sí. Mirando redes sociales, la prensa, los videos que no sabemos si son ciertos o no. La verdad que crea un pánico también entre la gente. Yo, por ejemplo, mi mamá es una persona de casi 70 años y tiene redes sociales. Y mira esos videos y se alarma, ya está con mucho temor, pánico. Con respecto a usted, señor, ¿qué sabe sobre el coronavirus? ¿Si se mantiene informado en cuanto a ese tema? Y más o menos, no demasiado, Claro. porque todavía no llegó acá por suerte, ¿verdad? Empezó ya hacia Corea. Y Ya hay un caso confirmado. ya hay un caso confirmado, sí. Eso no sabía, por ejemplo. ¿Qué te parece eso? No es bueno, no es nada agradable. Con respecto al coronavirus nomás, amigo, ¿qué sabes de eso? Y la verdad, veo por la noticia nomás lo que está pasando, y el primer caso que ya está allá en Brasil. ¿Qué te parece eso? Y alarmante es, conociendo nuestra costumbre, eso como paraguayos que siempre estamos expuestos a eso. En el colectivo mismo, si hay uno, une ya nosotros. ¿Confía en el Ministerio de Salud? No. Bueno, amigo, ¿qué sabes sobre el coronavirus? Y es una enfermedad sin cura que está agarrando por todo el lugar, y que en Brasil y todo ya está en... ¿Hay un caso confirmado en Brasil? Sí, en Brasil. ¿Confía en el Ministerio de Salud? Y no sé, la verdad que sí, confío mucho, pero vamos a ver qué pasa. Ojalá que no llegue. Y ojalá que no llegue, pero... ¿Se debe reforzar la medida de prevención? Y sí, también. Y ojalá que se... ¿Qué se te pasa por la mente al ver, por ejemplo, en las redes sociales que el coronavirus se está expandiendo mundialmente? Yo no sé... no sé cómo decirle... que es fin del mundo prácticamente. Bueno, esto dice la gente. Cosa que esto muy superficial es el conocimiento de la gente, pero acá lo más importante, como es un virus similar a la gripe, mucho tiene que ver, Juan, de la audiencia, con el tema de los cuidados preventivos, de la limpieza. Como un virus, uno puede tocar, no sé, el alcohol, limpiarse, higienizarse, sistemas de prevención. Y reitero, lo preocupante ahora con el tema de las bajas temperaturas. Y ojalá que, bueno, se frene y que se pueda contener este virus en Latinoamérica. Hacemos un apartado, Carlos, y hablamos rápidamente del tema de Brasil. Las bolsas de Brasil cayeron 5% hoy como consecuencia de la confirmación del primer caso de coronavirus. Ocurrió en Japón San Paulo. también. Claro. Cayeron las bolsas. Pero fíjate, Carlos, hay que ser un poco muy prudente por la proximidad que tenemos. Sí. Mucha gente está planificando viajes a Brasil, sus vacaciones, se viene Semana Santa, entonces hay como mucha preocupación. Dicen los médicos y los estudios internacionales, el 80% de los casos de las personas diagnosticadas con coronavirus se recuperan. ¿Quiénes son los que presentan casos graves?
la gente en estado vulnerable, la gente que tiene una enfermedad de base, también la gente que sea mayor de 60 años, en el sentido de que, bueno, así como los otros virus atacan más a las personas que tienen defensas bajas. Así que no es que tenés coronavirus y uno muere al toque. Bueno, ¿qué es lo último al respecto? Porque los científicos en todo el mundo están tratando de buscar la cura para este virus. Esto es lo último y la invitamos a Fernanda porque tenemos más información al respecto. Dice, tratamiento contra la malaria se muestra eficaz contra el coronavirus. Así mismo, ¿ustedes saben lo que es la cloroquina? No. Es un tratamiento, es un medicamento, una sustancia que se estaba utilizando justamente para combatir la malaria. Mira, exactamente. Este es el blister. Este es el blister para la malaria. Sí. ¿Qué es lo que hicieron 3 médicos chinos? En la zona de Wuhan, con 10 pacientes, empezaron a hacer algún tipo de estudios también en base a la enfermedad. Sí, a la enfermedad de 10 pacientes, a 10 pacientes ya diagnosticados con el coronavirus. Y mostraron avances positivos al consumir esta misma sustancia, la cloroquina, sustancia que se utiliza, como decíamos, para el combate de la malaria. Este fue un documento, una investigación que se hizo en la zona de Wuhan. Sí, el epicentro. Claro, se emitió un aviso, se emitieron los primeros resultados el 19 de febrero pasado. Y a partir de allí ya hay mayor esperanza. Esta es la información más nueva que se tiene con respecto a una posibilidad de cura. Pero los especialistas hablan mínimo de 18 meses aproximadamente para encontrar un medicamento efectivo, una cura efectiva para este virus. Bueno, el índice de mortalidad actualmente de la enfermedad es el 2%. 2% de la cantidad de enfermos confirmados. Sí. Esta es una cifra baja en comparación a otros brotes, por ejemplo el SARS en el 2002, por ejemplo, que también surgió en China. Así que seamos prudentes con esta información. Hacemos una breve pausa, gente, brevísima. Hay mucha más información para compartir con ustedes acá en la primera edición. Las imágenes tienen que ver con unas niñas, son menores de edad, adolescentes, que formaban parte de una caravana del famoso UPD, Último Primer Día, donde en Ciudad del Este. ¿Por qué las imágenes? Porque fueron proveídas por la gente de tránsito de la municipalidad de la capital del Alto Paraná, porque hubo un procedimiento, intervino la Policía Municipal de Tránsito, porque estaban en infracción, cometiendo un par de infracciones. Aparte de esto visual, ¿no? Exposición al peligro en tránsito terrestre. Eran menores de edad, no había ningún adulto acompañando. Y también la presunta conducción de vehículos en estado de ebriedad. Y aparentemente también, entre otras irregularidades,
uno de ellos, menor de edad, conducía el vehículo. Bueno, lamentablemente este tipo de último primer día, que está muy de moda en los colegios ahora, termina lamentablemente, en vez de ser un evento de alegría, empezando el primer día para terminar un ciclo, termina y acaba en desmanes, en hechos de violencia, incluso porque hoy se comentaba, lamentablemente la madre no quiere hablar en cámara, pero se denunciaba un joven que terminó acuchillado después de su último primer día. A ese nivel estamos llegando y qué responsabilidad tenemos nosotros los padres justamente de consentir y en muchos, y la mayoría de los casos, de financiar este tipo de eventos que termina de esta manera, ¿no? Con menores de edad, peligro al tránsito automotor, consumiendo alcohol, manejando un vehículo siendo menor y en estado etílico. Esto, reiteramos, ocurrió en Ciudad del Este. Y otra información veníamos comentando de esto que ocurrió, trágico accidente en la zona de, ahí en la frontera, entre Pedro Juan Caballero y Pontapona. ¿Por qué les digo? Porque una pareja, no hay muchos detalles porque la policía está en plena intervención, esto ocurrió hace minutos nada más, es una noticia en desarrollo. Estaba persiguiendo a una pareja, aún no sabemos por qué razón. Ellos estaban huyendo, alguna causa tendrá del por qué trataban de evadir la persecución de la policía. ¿Qué hicieron? Como es una avenida, la avenida Carlos Antonio López, que es la que divide físicamente Pedro Juan Caballero de Pontapona, porque es una frontera seca, ellos pretendieron evadir a la policía. ¿De qué manera? Pasando al otro lado. Ahí ya no iba a tener intervención la policía paraguaya. Y en medio de esa persecución, la policía paraguaya también alerta a sus pares del Brasil. ¿Y qué pasa? Ocurre un tremendo accidente, terminan chocando de frente literalmente con otra motocicleta y el reporte nos indica que la pareja terminó en estas condiciones falleciendo. Reiteramos, esto ocurrió hace instantes nada más en la zona de frontera entre Pedro Juan Caballero y Pontapona. Los detalles, más detalles de este caso en instantes. Y sigue generando mucha polémica lo que tiene que ver con la ordenanza que prohíbe la presencia tanto de limpiavidrios como de cuidacoches en las calles de Asunción. Mientras, los cuidacoches ya anunciaron una guerra contra el intendente si es que no se dan las condiciones para permitir en sí una salida laboral o una alternativa, por lo menos, para no salir de las calles, que es lo que proponen los limpiavidrios, los trabajadores informales. Por otra parte, esta mañana, sí, Carlos, televidentes, mejor dicho, ayer en horas de la tarde fue que se realizó una reunión entre autoridades. 4 de la tarde. Sí. 2 ministros y el intendente de Asunción. Exactamente. Se habló de todo un poco, de salidas más fáciles, de otorgar incluso algún cierto tipo de beneficio a las empresas que contraten a estas personas, una reducción también del pago de las patentes comerciales, por ejemplo. Claro. Es una de las salidas. Son incentivos. Claro. Que tiene la posibilidad de hacerlo la municipalidad. Claro, para que puedan contratar directamente a estas personas. Sin embargo, ellos no quieren salir de las calles. Ellos ya adoptaron una forma de trabajo, una forma de vida, ya están acostumbrados ahí, ya hacen su plata fija también. Sí. Mucho más de lo que podría ganarse en un jornal diario según el sueldo mínimo, por ejemplo. Claro, es por eso. 80 y piquito mil guaraníes es un jornal cerca diario. De 90.000. Ellos están ganando 84.000 guaraníes claro, por ellos día. Están ganando 200.000 por día. Mucha plata. Aparte, la mayoría vive en esa zona, a cuadras, no pagan pasaje, está a pasos de su lugar de trabajo
es su zona de confort, Claro. no tienen patrón, ellos mismos administran sus tiempos. Claro, no, por lo general no solo una persona es la que trabaja de limpiavidrios, de cuidacoches, otros trabajos informales lo hacen incluso papá y mamá, por ejemplo. Lo hacen al mismo tiempo, lo hacen con sus hijos ahí. Muchas facilidades que hoy día hacen que ellos se muestren reacios. Escuchamos a continuación qué era lo que decía el intendente de Asunción respecto al tema. Una ruta establecida al respecto. Vamos a poder hacer varias adecuaciones. Estuvimos conversando, pero en lo único que no vamos a transigir es en permitir que sigan estas personas en la calle. Es por eso que cada institución ha traído una propuesta para que no solamente sea sacar a estas personas de la calle y dejarlos abandonados a su suerte. Como Municipalidad de Asunción hemos traído dos propuestas que va, una de ellas al sector empresarial. Como municipalidad estuvimos trabajando con los técnicos, la parte económica, vamos a estar otorgando un porcentaje de beneficio a empresarios, empresas que tributan en el ramo de patentes a comercios y porcentajes de descuentos. Y la segunda propuesta del municipio, por si algunos amigos de la prensa no hayan tenido conocimiento, nosotros como Municipalidad de Asunción contamos con una escuela taller donde enseñamos a personas de estados vulnerables oficios: carpintería, albañilería, herrería, pintura, jardinería y electricidad. Es un proyecto que realizamos con una cooperación española en la cual vamos a estar otorgando un cupo para 100 personas. Pero, ¿qué dicen ellos al respecto? Y esta mañana ellos tuvieron una reunión con algunos miembros del gabinete de la municipalidad. ¿Y qué es lo que dijo uno de ellos? Ya nos sacaron de la calle y de los eventos. Nos quieren poner en posilgas y no sabemos de cuánto será nuestro sueldo. ¿Quién dijo eso? Daniel Sánchez, de esta asociación Salario de mínimo, en lo legal, como cualquier otro ciudadano común y corriente que tiene un oficio, trabaja, incluso profesional universitario, y tiene un salario Y mínimo. sobre todo, Carlos Fernanda, con obligaciones, con horario de trabajo. Y estamos hablando acá más temprano con los compañeros. Hay dos tipos de cuidacoches, por lo menos los que se van a la mañana, permanecen en el centro, y de común acuerdo con el conductor reciben una cierta cantidad de dinero, y están los avivados, que aprovechan los eventos, los conciertos, los partidos de fútbol y te extorsionan y te dicen o me pagás ahora o yo no sé lo que le puede pasar a tu auto. Claro, acá lo que tienen que, y esto para cerrar y después tenemos una nota con uno de los afectados, acá la municipalidad tiene que tomar la determinación de recuperar su espacio público, administrar o la municipalidad o conceder. Tiene que resolver el tema del estacionamiento tarifado en Asunción. Esa va a ser una manera legal de ceder y que nosotros, que estacionemos, paguemos por un espacio a quien corresponda, que recaude la municipalidad para volver a invertir a la ciudad. Porque hoy es, entre comillas, literalmente tierra de nadie. ¿Cuánto costaba estacionar en Asunción cuando se tarifaba? Menos de 1.500 guaraníes por hora. Hoy te cobran 10.000 guaraníes por hora en lugares privados. A ver, ¿qué nos decía un cuidacoche esta mañana? Viernes a la discoteca. Acá hay un problema muy grave que usted no ha tenido en cuenta. Nosotros somos eventos. Hoy hay deporte, juega Cerro, mañana juega Guaraní. ¿Qué hacemos si no trabajamos? ¿Vamos a ir a robar? ¿Qué le llevamos a nuestro hijo? Le vamos a decir, mi hijo espera que la municipalidad solucione, después te va a comprar un coquito. No puede ser por eso. ¿Por qué ayer en la mesa de diálogo no nos llamaron a nosotros, los más afectados, para contarles ya algo, una base? O 15 días antes nos llamaban, hacíamos una reunión, ya teníamos una base en qué trabajar. Andar de afuera, te invito a andar de afuera, más de 200 personas, gente de edad,
te acompaño que te vayas y vea. ¿Y qué le decís? Espérenme la otra semana. ¿Y de dónde van a vivir? ¿De nada quitarse comida? Hoy te están pegando un día. Salió de fuera recién, se va. ¿Y qué vamos a hacer? Yo te pregunto a vos, ¿qué solución nos da a nosotros a eso? Hoy de ya, porque hoy no van a trabajar la gente. ¿Por qué no nos dieron tiempo? 15 días para trabajar todavía, hoy trabajamos, hablamos algo, mañana también, y después un equipo de trabajo. No de la noche a la mañana, no labura más, no. ¿Y qué la vida no? Vas a ver, no queremos hacer. Pero nosotros no vamos a hacer, hay gente que va a hacer, van a robar cualquier cosa para ellos, porque su hijo llora. Y no le da su bebé para que le mueva, no. Con alimentos se le ataja una criatura cuando llora. No sé si pensaron ustedes, usted tiene estudio todo, la municipalidad es una institución muy grande, después del Estado, pero pienso, sí pensaron. Bueno, y otro de los pedidos que tienen ellos es que se le den víveres, mientras tanto rige ya esta prohibición, porque dicen todavía no nos va a llegar el subsidio de 600.000 que prometieron, por ejemplo. ¿Qué se hace en materia de seguridad? ¿Cómo actúa el Ministerio Público? El Ministerio del Interior. Escuchamos a Euclides Acevedo. Creo que por las propuestas que ustedes escucharon, hay un abordaje racional de esta problemática social que es fruto de la inequidad, del desempleo, de la marginalidad y por lo tanto de la ingobernabilidad. Y por eso es que el cuidacoches extorsivo es una plaga. Pero el cuidacoches que busca ganarse el sustento merece ser sustituido en ese trabajo irregular por la reconversión laboral que habla la ministra o por las ventajas tributarias que le otorga el municipio a las empresas para absorberlos laboralmente. El limpiavidrios es una molestia para el ciudadano que trabaja cuando el que lo hace es violento y agresivo. Pero si es un niño, es una víctima del desamparo y entonces merece una atención especial. Sí, sabemos, está con la policía requechero ahí, pero eso vamos a ir sacando del escenario ciudadano a través de este tipo de acuerdos. Si hay un acuerdo entre las autoridades municipales y estatales, y bueno, los cómplices abstenerse. Ustedes saben cuál es mi posición. No llevamos a la calle. Le vamos a decir, amigo, tenés derecho a la manifestación, vereda Ari. Es el Pevi. Lo vamos a tener que hacer el papel de embore, pero estamos obligados nosotros a proteger y perimetrar la municipalidad de Asunción y permitir el libre tránsito. La gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene que ir a la escuela. ¿Está imposible? Bueno, esto tenía que ver con la advertencia y amenaza en primera instancia de los cuidacoches que iban a cerrar Marejá López frente a la municipalidad de Asunción. Creo que finalmente no se realizó, pero ante cualquier eventualidad, promesa, advertencia, amenaza de que quieran cerrar, esta es la respuesta del ministro del Interior. Si quiere guerra, guerra tendrá, dicen los cuidacoches contra el intendente de Asunción, por ejemplo. Mucha gente se está quejando ya del subsidio, por ejemplo, porque es que ellos ahora tienen que recibir una indemnización por un trabajo que no existe, el de cuidar coches. Con esta información hacemos pausa. Brevísima, ya regresamos. Bueno, ya son casi las 3 de la tarde, tenemos que hablar, Fernanda, de una información de último momento que tiene que ver con la posición de grupos indígenas después de esta escalada de violencia contra mujeres indígenas, ¿no? Así mismo, establecemos ya contacto en vivo con nuestro compañero Juan Carlos Usher, quien está allí para saber más detalles. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Juan. A Carlos, saludos a la de la audiencia de C9N. Estamos en la sede del Grupo Sunú para hablar con ellos acerca de la postura con respecto a estos últimos casos que han realmente indignado a toda la sociedad. Estas dos niñas, tanto la de 14 como la de 12 años, también ese otro caso de la indígena en el parque. Y vamos a hablar con Mario Rivarola, uno de sus representantes. Mario, esto indigna, esto preocupa. Hay muchos casos, no hay justicia y aparentemente a nuestras autoridades no les importa lo que pasa. Así mismo, Laura preocupada porque de diciembre, el 16 de diciembre, hubo asesinato de los pueblos indígenas acá en Asunción. Diciembre, 4 casos. Antes, la indígena, el caso Tacuaraí, yo tenía estudiante indígena. No llega a esclarecer nunca el caso, pero llega a desaparecer, llega a secuestrar, cuando apenas llega a Aymara por Yaspo, a la justicia tu ya no llega ahí.
Apea la hora preocupado, pero ahora no hay conferencia de prensa, gracias a la Peyujagüe, y que tu lo manifestar la hora de conformidad a la hora de repudio, o comprometer o responsabilizar al Estado paraguayo directamente con hechos con Amoicuare. Ahora es la culpa de la ausencia de la política del Estado paraguayo, la hipoirupi a favor de este pueblo tan vulnerabilizado a llevar. Porque la ONU hemos tenido plan de Estado paraguayo, no tiene política con la indígena, no emigramos nunca hacia las ciudades ni otras ciudades del interior del país, ni la capital de allá. A peor de orero, pero exigita, hecho oicoa, porque ya entreímos oicoa, ya estamos oicoa, y que todo eso llega a esclarecer a la justicia, a Beito y mío de favor, vean, y la hora contra siempre oía ya. A peor, arico, Roñen Beatita Coarideco, después de la conferencia de prensa, como a compañeros y compañeras, miembros de las organizaciones y comunidades, a Pebero Roñen Preguntado lo someten en una profunda análisis, lleva a Pebero, bueno, esta es la plan de acción, pero ya la movilización con Paraguay, y que todo en esa oye aclarado con caso y coa, porque ya iba ahí ya es a la mayoría, o pitajo impugna, lleva que. Por ejemplo, llamó ese tincazo, solamente tincazo. Nunca la indígena Pitebendo y Coya con nunca la familia no se haya pesa lleva. Caso Carolina, de Parque Caballero. Oye, güeraja, sin acompañamiento, más había no acompañé en el móvil judicial. O peor llegó Eru, Ataú, pues llegó a la comunidad, pues llegó oye topa. Que tiene sorpresa de que la mitad cuñado y ya opaite allá. Pero la indígena Pitebendo nunca no y Coya. Con la indígena Penguaraja, Ebetín. Hecho doble atropello, crimen, doble criminalidad con la indígena peruana. Nunca nos llegó ahí, mal autorizada, aunque ya pojanguá, da hiporia. Y si no hay ahí, tú no hay ahí, ni gente que la cacique más hablando y ahí. Es un hecho, oye, ya ponte más, como ser indígena, oye, ya ponte la oye, ya posea, a ver, y ambas, porte, como si fuera un animal allá. Pero ahora es preocupada. Ahora es que mientras la IPOLINIPE tiene diseño de Estado paraguayo una política con participación de organizaciones indígenas y líderes y lideresas indígenas, con ambas no resolvemos ahí, con ambas no yo como ahí. Cada vez más gesta beta la indígena paraguay y otros ciudadanos, porque la hora es territorio principalmente hoy atropellado por los ganaderos, por los sojeros, por los grandes terratenientes y grandes productores agroexportadores oían ya pero la oye muña veneno pe hay lado o por lo menos oye muña lleguita pesa bala pesa oye yucata ojo pesa ina apea la oreja tiene preocupación enorme apea área repetir que con oye preguntar oye monguetalo mitande compañeros que una jebeta andijina hay que todo en ese bueno jebe tener resolución amba araca amba me para ya para tener movilización para ahí lo exigir oye, aclara con la justicia con un hermano, oye, yucao, joven. Gracias, Mario. La postura, entonces, compañeros, esta reunión que va a comenzar en cualquier momento, a partir de ahí, entonces, como decía Mario, van a determinar fecha para hacer esta gran movilización, exigiendo respeto y exigiendo justicia por todos estos casos que los han afectado. Claro. Todavía no hay entonces una posición concreta para decir ya cuándo se van a estar manifestando. Esta tarde van a definir todo. Todavía no. Exactamente, es lo que nos decía Mario. Se van a reunir ahora y a partir de ahí van a tomar esa decisión. ¿A cuántos nuclea esta organización? Son varias organizaciones, Carlos. Podemos citar algunos. Son la Comunidad Indígena y Núcleo de Familias Asunción, Área Metropolitana, la Mesa de Articulación Indígena del Paraguay, la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, de la que es perteneciente Mario, la Organización de Mujeres Guaraní, Cuñá Guaraní Atú. Son algunas de estas organizaciones que forman parte y que van a reunirse aquí. Claro, pero a ver, ¿a cuánta gente ellos pretenden, esperan reunir para la manifestación? ¿1.000, 2.000 personas? Vamos a consultar con Mario. Mario, ¿cuánta gente más o menos, cuántos hermanos indígenas ustedes creen que van a formar parte de estas movilizaciones una vez que se defina la fecha? Y bueno, Paraguay, querer es hoy cerca de 5.000 personas indígenas. Sí. Asunción, digamos, eso es la zona metropolitana. Veamos la uña. Aurero es fácilmente, Roñen Beatita Jaina, 2.000, 2.500 indígenas
de la zona urbana. Pero Huereco o UTA, por ejemplo, organizaciones miembros o interior de Aveiro, esa forman esa para un momento, no muestra un bojeta vela, porque creo hay mesa de articulación, y base está campo veja o nayo Huereco está campo ve ahí la base, a unidad esa está y con otras organizaciones Aveiro iba presente con Ave un día Aveiro esa está y toda esa ya se no imagino tú sabes cuál movilización. Aproximadamente la idea es 4 a 5 mil indígenas. 4 o 5 mil indígenas, entonces, Carlos, compañeros, es la idea, entonces, al menos, de poder juntar a toda esta gente para hacer este reclamo en nuestra capital. Aquí justamente tenemos este comunicado que habla de alerta genocidio en Paraguay y habla de estos últimos 4 casos, pero ellos también nos decían que hay muchísimos más casos en el interior, en los campos, que no tienen prensa, que no se llega hasta la capital, la gente no sabe qué ha pasado. Y por todos ellos es que también ellos van a organizar esta movilización. Bien, excelente. Dale, gracias Juan Carlos. Y estamos también en pantalla compartida, compartiendo justamente los hechos que ellos reclaman.